Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en un capítulo más de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, a mediar aprende. Yo tenemos, Juanma, una invitada de honor, como siempre. Nuestros invitados son personas que buscamos, que tienen la experiencia, el conocimiento, que conectan y transmiten a través de su preparación y de su experiencia. Y el tema de hoy es un tema que está moviéndose muy fuerte en el mundo, pero también en el país, que se ha convertido en una política pública de manera transversal en muchas reformas. Y estamos hablando de la perspectiva de género y cómo este tema se cruza ahora también con el tema de la mediación. La doctora Mirna García Barrera, investigadora académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y quien también se encarga de dirigir estos temas en el Poder Judicial del Estado, pues es una persona que se ha caracterizado precisamente por eso. Mirna es una mujer pues, muy entusiasta, muy comprometida en lo que ella hace, una investigadora, pero también una persona que tiene conocimiento en la práctica. Y ella nos va a compartir estos temas el día de hoy sobre la perspectiva de género con el tema de la mediación. Sí, muy importante escuchar gente como ella, con mucha investigación, con mucho trabajo, con mucho conocimiento, además actualmente también trabajando en el Poder Judicial del Estado. Y bueno, siempre es un gusto escucharla y aprender mucho de ella, porque la verdad tenemos como que ideas sesgadas y la ley en ese sentido busca y ha sido muy precisa en el Estado y lo que está sucediendo en el país. Entonces es importante escuchar gente como Mirna. Es un tema que ha despertado mucho interés, hay mucha confusión sobre el tema, despierta también a través de la sobre o desinformación de lo misma, de la cultura que se ha tenido hasta el. Entonces van a disfrutar mucho este programa, realmente escuchar también una experta con una trayectoria, un reconocimiento más allá de aquí de nuestras fronteras, me refiero no solo a Monterrey, pero de México, donde ella ha llevado este tema, lo ha manejado y que conoce el tema de los métodos alternos. Ella es catedrática del doctorado de mecanismos alternativos en la Autónoma de Nuevo León y pues sin más preámbulo vamos a escuchar a Mirna, que es lo que nos... Hago un comercial rápido. Mirna va a dar un curso a través de ARCO, la Asociación para la Resolución de Conflictos, el 8 de marzo, entonces chequen en la página de Facebook de ARCO y ahí está la información para los que se quieran inscribir. Hay un curso de mediación con perspectiva de género con la doctora Mirna García Barrera. Hola amigos de la Gaceta de Paz, estamos nuevamente aquí en otro programa más de la visión de la mediación con los lobos. Y amigos, tenemos pues un tema súper interesantísimo para platicar el día de hoy, el tema de la perspectiva de género y cómo impacta o cómo se relaciona con el mundo y el universo de la mediación, de los métodos alternos de resolución de conflictos. Y bueno, tenemos una gran invitada de honor, pues realmente una maestra en la materia y una estupenda amiga. Voy a decir algunos datos rápidamente de la doctora Mirnaelia García Barrera. Mirna es abogada aquí por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde también cursó sus estudios de maestría en Derecho Fiscal y posteriormente su doctorado en Derecho. Ella es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT. También participa como investigadora del Centro de Investigación de Tecnología Jurídica y Criminología de la misma Facultad de Derecho de la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, tiene más de 30 años de dar clases, es maestra de muchas generaciones de abogados, en los cuales me incluyo yo, la conozco ya desde hace algún tiempo. Es maestra emérita de la Universidad de Monterrey, desde el 95, también ha impartido clases pues, en el Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Regiomontana, en un montón de otras universidades alrededor del país, de instituciones que la invitan, y dentro de la función pública, pues ella ha destacado en distintas posiciones, desde el Archivo General del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en la parte que tiene que ver con la materia notarial, ha sido también directora de técnica de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, un tema que también ella ha trabajado, ha desarrollado, tiene publicada obra en temas, por ejemplo, de nuevas tecnologías de la información. Y bueno, últimamente ella se ha desempeñado en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en distintas posiciones. Ha sido directora un par de veces del Instituto
de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, también como directora de Equidad, Género y Protección a Grupos Vulnerables, y actualmente se encuentra como coordinadora de la Unidad de Prevención, Investigación y Combate a la Violencia del Poder Judicial. Y bueno, tiene mucha obra publicada. Yo diría que más importante para mí es, Mirna es una mujer, una persona preparada, entusiasta, comprometida, generosa y apasionada de su labor. Aparte es tamaulipeca, es norestense, es vecina, aunque ya es realmente, pienso yo, nuevolonesa por adopción Así de es. muchos años que ya tienes aquí, pero vienes de esta cultura de los hombres y de las mujeres de esta región. Entonces, pues, muchas gracias, Mirna, por aceptar estar el día de hoy con nosotros, con el auditorio, para compartir este tema tan interesante de la perspectiva de género. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por la invitación. Juan Manuel, muchísimas gracias a ambos por la invitación. Y saludo cordialmente a todas las personas que nos están siguiendo, a todas y todos, porque vamos a tener la oportunidad de conocer un tema que a mí en el 2013, que yo estaba en todo esto que comentabas, en transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, todo lo que implica ahora las TICs, empiezo a conocer y luego a especializarme en esto que implica la perspectiva de género. Entonces, es un tema que apasiona, y bueno, tú, muchísimas gracias por ese comentario, porque acceso a la justicia alternativa, o sea, acceso a la justicia alternativa en condiciones de igualdad. Fíjense nomás el compromiso que tienen las y los mediadores. Y los Lobo lo han asumido, ¿verdad? Entonces, este acceso a la justicia en condiciones de igualdad, esto vale la pena, y que en un momento dado es parte de lo que vamos a charlar en este momento y esta gran oportunidad. Pero a ver, Mirna, porque es interesante, fíjate, viendo tu desarrollo profesional, pues has estado en un montón de áreas súper diferentes. Es decir, tienes como esta habilidad, no sé si como camaleónica, de que de repente llegas a un lugar y me encanta que llegas, conquistas, dominas el territorio, o sea, súper bien. Y cuando uno dice, no, bueno, viene la súper neta de este tema, ¡pum!, ahora está en otro lugar y haciendo otra cosa totalmente distinta. Y parece que ha sido como parte de tu desarrollo, de tu historia profesional, que has estado como abierta a la vida, a lo que te ha ido. O sea, cuéntanos un poquito cómo es que llega el tema de la perspectiva de género a ti. Déjame contarte un poquito desde antes. Yo creí que mi ejercicio profesional iba a ser todo el campo notarial, societario, un poco corporativo. Entonces, porque papá, que en paz descanse, fue notario público. Luego me voy a todo esto sobre las TICs, o sea, sobre firma electrónica. ¿Te acuerdas cuando veíamos todo lo que implicaba a quién le voy a atribuir los efectos jurídicos de un acto jurídico y de un hecho jurídico realizado mediante medios electrónicos? Y bueno, esto lo comparto con mucha satisfacción, pero esto se lo debo al fiscal Gustavo Guerrero, en aquella época magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que me dice: ayúdeme a sacar este tema adelante. Yo conocía todo esto relacionado a derechos humanos, había dado un par de semestres esta materia, y entonces, y luego empiezo a conocer por qué. ¿Por qué? Porque el séptimo eje estratégico del ahora fiscal Gustavo Guerrero era protección, equidad de género y protección a grupos vulnerables, por las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México. 2. Acuérdense, Rosendo Radilla Pacheco, que generó la reforma constitucional del 2011,
y campo algodonero, González y otras. Y lo vamos a entender cuando les diga por las muertes de Juárez, por las muertes de Ciudad Juárez. Entonces, estas medidas de reparación y esta observación, este contenido de la sentencia hacia a México, y que por cierto surte efectos no nada más para México, sino para todos los países, los estados parte de la OEA, entonces implicaba incorporar esta perspectiva de género en la impartición de justicia y había que entonces ponernos a trabajar con ello. Entonces es un trabajo porque hay que rendir informes y es un trabajo de ir incorporando esta perspectiva de género en la impartición, en la procuración y en la impartición de justicia. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Erradicar la discriminación y erradicar la violencia. En el caso concreto, en contra de las mujeres, de niñas y mujeres, por la gran cantidad de muertes en el caso de Ciudad Juárez. Pero ¿por qué es una realidad? Así empezamos, Rafa. Así empezamos. Entonces, pues siempre, claro, hay esta historia y antes de continuar damos por hecho algunas cosas, pero, o sea, ¿qué es en realidad la perspectiva de género? Creo yo que más allá de ir por una definición, he encontrado como que hay mucha confusión de una cosa y de otra, o falta información, o a veces hay este exceso también. Hoy estamos en una época de generación de mucha información que ya no sabemos a veces distinguir qué información es válida. Y lo otro es que aparte, encima de eso, pues son temas como muy espinosos, o sea, que despiertan un montón. Yo creo, mi humilde opinión, de algunos miedos que van atados de lo anterior, es decir, el desconocimiento genera miedo, el miedo a lo desconocido. Va como de la mano la falta de conocimiento al miedo, y entonces se responde o se actúa a través a veces de las respuestas que el miedo puede generarnos. Entonces, para quitarnos el miedo y para estar bien informados, ¿qué es, así como en pocas palabras, de qué se trata esta cosa de la perspectiva de género? ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una metodología, es una herramienta que te permite visibilizar las asimetrías de poder que existen precisamente generadas por el género. Entonces, estas asimetrías de poder que hemos normalizado. Entonces, ustedes han estado y forman parte del género más favorecido históricamente. Juan Manuel, Rafa. Y yo he estado y formo parte del género menos favorecido históricamente. Fíjense bien, si yo hubiera tenido hermanos, no hubiera estudiado. Eso es real. Me hubieran forzado a estudiar no derecho. Entonces, claro, entonces, y eso, entonces, hay una desigualdad jurídica real a través de la historia. Y no nada más, por ejemplo, del género más favorecido, pero este género más favorecido también tiene que tener unas características, tiene que ser heterosexual, tiene que ser fuerte, tiene que ser muy masculino. Y otras así, lo estoy diciendo de una manera muy, muy simple. Entonces, estas asimetrías no son, o sea, la perspectiva de género, es bien importante entender esto, no es solo para las mujeres. Entonces, es un porcentaje mayor las asimetrías que se presentan en un sistema patriarcal. Entonces, pero como quiera también es buscar precisamente este acceso en condiciones de igualdad a la procuración y a la impartición de justicia, en donde vamos a buscar estas condiciones de igualdad para hombres y para mujeres. Entonces, no es fácil porque luego nos enfrentamos a una normalización como el deber de ser hombre y el deber de ser mujer.
Entonces, es así, en términos pues, fáciles de poder entender. Sigue siendo complicado porque va implícita una socialización y una normalización. Entonces, pero al final eso es la perspectiva de género. No hay como a veces esta tendencia a confundir el sexo con el género, en cómo naces o cómo eliges. Y bueno, todo lo que acabas de mencionar, que trae una cultura de una serie de tabús o temas que la sociedad a veces podemos batallar para digerir. Por ejemplo, o sea, se habla de géneros, ¿no? Y incluso por ahí mencionaste que las Naciones Unidas ya habían catalogado, no sé, más de 100, ¿no? 112 102 identidades de género. identidades. Entonces, Identidades. es diferente, ¿verdad? O sea, Muy diferente. ¿qué nos hablas de eso? ¿Cuál es ahí? Híjole, este tema de identidad de género es cómo nos autoidentificamos, cómo nos sentimos, es nuestra identidad de género, y nuestra expresión de género es cómo nos ven los demás. Entonces, y tenemos derecho a que nos respeten. Estoy hablando en el ámbito del acceso a la justicia, en este caso alternativa, de que nos respeten nuestra expresión de género, independientemente de nuestra identidad jurídica. Entonces, para ir separando, entonces, la perspectiva de género contempla distintas visiones o posibilidades, no solamente, vamos a decir, el sexo como se nace, y después las decisiones o las identidades que se pueden ir desarrollando. Incluso hay como esta tendencia internacional en algunos países que ya en las actas de nacimiento ya no ponen si nació niño o niña, ¿no? Una cosa así. Ajá. ¿Por qué? Porque existen el sexo, que es una condición física, pero que también hay muchas cosas que estudiar, porque existe no nada más hombre y mujer, sino también el intersexual. El intersexual es aquella persona que le llamábamos hermafrodita. Entonces, que nacía con ambos genitales. Pero ¿qué les parece que no externamente no están ambos genitales, pero internamente sí? Entonces, y esto es bien interesante, esto es intersexualidad. Ya Alemania desde el 2003 se incorporó en su formato de acta de nacimiento hombre-mujer intersexual, Italia desde el 2017, y en Estados Unidos, si así lo solicitan los padres, no se le pone sexo porque habría que esperar a ver cómo se siente. ¿Qué dice nuestro cerebro? Y entonces aquí reflejamos la orientación sexual, aquí la identidad de género, aquí la orientación sexual y el sexo, pero no nada más está en nuestros genitales, sino está también en las células, etc. Y luego la expresión de género sería cómo nos vestimos conforme a los estándares internacionales o nacionales o regionales, que en este caso sería masculino. Pero ¿cómo le ponemos aquí, Rafa y Juan Manuel? Queer. O sea, que tiene rasgos femeninos y masculinos. Entonces, esto nos ayuda, perdón, no sé si lo alcanzan a ver, si se ve bien, ¿verdad? Claro. Entonces, a mínimamente entender que hay personas LGBTIQ. ¿Qué es cada uno de estos, Mirna, para que todos estemos... Lesbiana, gay, bisexuales, que esto es orientación sexual, y la orientación sexual es la que se siente. La preferencia, para poder entenderlo así en términos sencillos, es la que se ejerce. Por eso nuestra Constitución prohíbe la discriminación de preferencias, porque podemos sentir una y no ejercerla. Entonces, y luego, trans, que la T puede ser 3T.
transvesti, transgénero y transexual. Esto cada vez vamos a encontrar más aportaciones de literatura científicas, algunas de ellas, para poder entender que el transvesti es aquel que se viste por trabajo, por gusto, pero su orientación sexual y su identidad de género son, bueno, ahorita hemos heteronormalizado la heterosexualidad, nada más como la única forma normal y válida y reconocida. La Corte ya dijo lo contrario, ¿está claro? Entonces, el transgénero es aquel que no se ha hecho modificaciones en su cuerpo y el transexual es aquel que ya se ha hecho modificaciones en su cuerpo. A mí la verdad me parece absurdo porque, no sé, cuando estudiamos derecho aduanero, ¿se acuerdan cómo vemos que el producto, si tiene más participación de fabricación en China, en Estados Unidos, ¿verdad? O sea, si nos vamos al análisis de si se considera un producto norteamericano o chino, nos vemos los porcentajes, etcétera. Es algo que estudié en su tiempo, hace mucho tiempo, pero entonces esto no puede ser con una persona. Entonces, ya por eso se ha optado por solo llamarle trans. Yeah. Entonces, ¿y qué implica desde nuestra responsabilidad como mediadores? O mejor dicho, como facilitadores, Rafa y Juan Manuel, como facilitadores, en este acceso a la justicia alternativa en condiciones de igualdad y estos elementos que debemos de considerar. Y entonces, fíjense bien, y el queer es aquella persona que dice, no quiero identificarme, no tengo por qué ser más. Y hay un precepto de derecho, el libre desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, este concepto que va en este reconocimiento de nuestra dignidad como personas, entonces, que ha sido reconocido por nuestra Suprema Corte y nos debemos de sentir muy orgullosos de ello. Entonces, en este libre desarrollo de tu personalidad, en donde pues vamos a venir a ser felices a este mundo, Rafa. Y la justicia alternativa debe de ayudar precisamente en ese compromiso. El fin último es esta paz, esta felicidad. Entonces, estos estudios que se han hecho a golpe de sentencias en este caso, entonces a golpe de sentencias en donde vamos cumpliendo con todos estos lineamientos, estándares internacionales a la hora de la impartición de justicia. Y hablamos de esa parte, es decir, la justicia formal o tradicional mexicana, y bueno, haya sido como haya sido, decir, a golpe de sentencia, un poco a regañadientas, por así decirlo, por resoluciones de órganos internacionales, es que emite este famoso protocolo para juzgar o para juzgadores con perspectiva de género. Y pues qué gran reto, porque yo no sé qué tan preparados estamos, me refiero a los jueces, a los magistrados de nuestro país. Sé que se ha estado trabajando el tema, pero tú que estás ahí en el campo de batalla, ¿cómo ha estado aplicándose esto? O sea, ¿realmente se está llevando a cabo? ¿Nos falta mucha tarea por hacer? ¿Hay mucha resistencia? ¿O está funcionando de maravilla? ¿Qué nos puedes decir de cómo está evolucionando? ¿De qué consta este documento? O sea, ¿qué es lo que le dice al juzgador este protocolo? Aquí tendremos que hacer la historia de cómo los derechos humanos van evolucionando. O sea, y esto es un compromiso a nivel mundial. Entonces, recordemos que los seres humanos no teníamos todos, no estoy hablando solo de las mujeres, había seres humanos que éramos la nada jurídica por ser esclavos, por ser siervos, etc. Entonces, les comento esto para poder llevarlos a todo lo que implica esta visión de no otorgarle al hombre y a las mujeres derechos, sino reconocerlos.
Entonces, y nos vamos a lo que implica el compromiso de la CEDAW, en la ONU, de la discriminación en contra de las mujeres. Entonces nos vamos ahora sí a las diferencias asimétricas, de las asimetrías de relaciones con las mujeres, y hay un compromiso de la ONU por parte de la CEDAW que lucha precisamente para erradicar la discriminación en contra de las mujeres, y la OEA por este problema tan fuerte que existe de violencia en contra de las niñas y de las mujeres, en una convención que toma el nombre del lugar donde se realizó, que es Belém do Pará, que es una ciudad brasileña. Entonces, aquí empiezan todos estos compromisos que tienen que ser asumidos. ¿Se acuerdan cuando veíamos que de las fronteras de cada país, las competencias y la jurisdicción de cada uno de los países? Y esto ha cambiado totalmente, Rafa, ahora de que, yo lo digo, un mundo nos vigila. O sea, yo no sé si además los marcianos, pero un mundo nos vigila, Rafa, ahora Juan Manuel. Entonces, tenemos que estar rindiendo en este compromiso de autovigilancia de las propias naciones. Tenemos que estar rindiendo de cómo hacemos y cómo vamos avanzando en el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, partimos de los derechos humanos, de que somos iguales en dignidad y en derechos, pero entonces tenemos que ver las diferencias de las condiciones de vulnerabilidad de las personas. Entonces, y esto que sea totalmente asumido como un compromiso de gobierno, en nuestro caso, que estoy hablando, en la procuración y en la impartición de justicia. Tendríamos que ver que hemos avanzado, porque ya se incorpora, se analiza. Fíjense bien lo que les voy a decir. Nuestro derecho es un derecho patriarcal, porque si hemos vivido en un sistema patriarcal, nuestro derecho es patriarcal. Entonces tenemos que empezar a incorporar la perspectiva de género, transversalizar la perspectiva de género. Entonces, y bueno, vamos evaluando, ¿verdad? ¿Qué cosas? Y es como todo proyecto. Vamos evaluando qué cosas se han hecho bien, cuánto nos falta, y entonces ya se ha avanzado, pero bueno, hay otras, pero se siguen presentando cosas, porque se siguen presentando, por ejemplo, Rafa y Juan Manuel, no conocíamos esa problemática de Mándame tu pack, que es violencia digital. Entonces, y también tenemos que incorporar la perspectiva de género. Tiene la gran de mandar el pack de que no hay un embarazo, ¿verdad? O sea, pero fíjense cómo surge un nuevo tipo, ¿verdad? Que son ahora las violencias digitales, entonces, y que implica toda una serie de problemáticas. Ahora, ¿qué pasa cuando se emite la sentencia? Entonces, tiene que asumir el Estado mexicano. Entonces, y empezamos a los organismos, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente el Poder Judicial Federal, emite el protocolo en el 2013, que es la primera edición, una segunda edición en el 2015 y una tercera, Rafa, en el 2020. Entonces, o sea, en esta evolución, ¿qué nos puedes contar? Es decir, de la primera versión a esta tercera, ¿verdaderamente has visto cambios, mejorías? ¿Todavía claro, porque... ¿Te gusta, no te gusta? Cuéntanos, o sea, ¿qué le ves a este protocolo? No, cómo ha mejorado y cómo precisamente cuando nos empezamos a especializar, bueno, acuérdate qué es una especialización, conocimiento profundo, especializado, pero profundo. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, todas estas diferentes tipos de orientación sexual, que nada más conocemos 3. No, bueno, pues hay más. Y entonces, y esto nos hace que nos ubiquemos claramente en la interdisciplinariedad.
¿a quién le tengo que preguntar? Pues al sexólogo, ¿verdad? O sea, entonces, y esto es importante, y empezamos a estudiar el primer protocolo, nos habla de una manera muy válida, pero luego después hay un mejoramiento del propio protocolo, entonces casi con los mismos temas en la segunda edición, y ahorita en la tercera habla mucho más profundo de lo que implica tener unos genitales y sentirse hombre o sentirse mujer, a pesar de que todo el cuerpo y las hormonas son femeninas, pero que la identidad de género es masculina. Entonces, ¿y cómo empieza? Porque se presenta eso. ¿Cómo aplicaría esto en la práctica? O sea, dame un ejemplo, por ejemplo, de donde hay un asunto en un poder judicial y donde sabemos que se está aplicando este protocolo o que no se está aplicando. Ok, hay caso muy importante, por ejemplo, para las personas trans, es su rectificación de acta de nacimiento. Entonces, los estándares internacionales dicen que debe de ser un acto administrativo, pero resulta que ya en la práctica, cuando realizan en un acto administrativo una acta de nacimiento que reconoce su identidad jurídica y ese transicionar de género, de hombre a mujer o de mujer a hombre, pero implica una serie de consecuencias, como por ejemplo algún matrimonio o el acta de nacimiento de los hijos, o la casa de Infonavit que sacaron con un crédito, con su personalidad jurídica anterior. ¡Guau! ¡O el título! ¿Eh? Y la consecuencia ¿se implican todas las consecuencias jurídicas? Uh-huh. O sea, título. Fíjense, vamos a irnos al ejemplo de la casa de Infonavit. Voy a tomar un ejemplo hipotético de mi persona. Yo soy Mirna, transiciono a Mario, saqué una casa de Infonavit con Mirna, resulta que ya trabajo como Mario y no me descuentan mi casa. Entonces, se fijan, ¿qué es lo que tendríamos que hacer desde la justicia alternativa? Estoy trabajando, soy la misma persona. ¿Me vas a dar un acta de nacimiento en donde nací ayer, que fui cuando transicioné? No. ¿Qué pasa con mis actos del Estado civil realizados con anterioridad que quiero que se reconozcan? Porque si estuviera casada, estaría con un matrimonio heterosexual o heteroparental y ahora con una relación homoparental. ¡Guau! Pero fíjate, Mirna, vamos moviéndonos al tema de los métodos alternos, porque me queda claro que todo esto ahorita parece muy enfocado en el tema, como dijiste, de administración, de impartición de justicia, de jueces, etcétera. Estos protocolos que creo que, claro que sí, es un gran avance y reconocimiento de la Corte a estos temas. Pero, ¿cómo es que entra entonces el tema de los métodos alternos? O sea, ¿por qué debe de ser importante para un mediador, un conciliador, un facilitador de cualquiera de estos procesos restaurativos que también ahora existen, o de la justicia restaurativa, esta consideración? O sea, ¿deberemos de hacer también un protocolo para, así como hay para jueces, para mediadores y conciliadores? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, te voy a también explicar por qué. En este protocolo, ¿el protocolo qué es? El protocolo no es vinculante. Lo que es vinculante es la tesis jurisprudencial número 22 del 2016. ¿Ok? Eso sí es vinculante. Y lo que también es vinculante son los precedentes y los tratados internacionales que México ha firmado por el control convencional y el artículo 1 constitucional que nos obliga al respeto de los derechos humanos. Pero el protocolo es orientador. ¿Ok? ¿Cuál es la función de un protocolo? Es orientador. En el protocolo encuentro casos. En el protocolo, porque no nada más hay un protocolo en donde se ve involucrada la orientación sexual y la identidad de género,
también emitido por el Poder Judicial Federal, por la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, y ahí ven estereotipos que están normalizados y que en este caso serían las y los facilitadores lo deben de tomar en cuenta para que no caigan en ellos, como por ejemplo decir que todas las personas gay o lesbianas son promiscuas. Léalo, ahí viene en el protocolo y así dice. Lo mismo que dijo en Chile el Supremo Tribunal de Chile en contra de Atala Rifo. Atala Rifo es una sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta en contra de Chile. Atala Rifo es una jueza chilena que tiene un hijo primero y luego de una primera relación, que es su vida privada, tiene 3 hijas con un abogado, se divorcia y luego vive con una roomie, una mujer. Cuando se da cuenta el ex esposo, promueve la pérdida de la patria potestad por ella vivir con una roomie y en primera instancia no lo logra, o sea, en segunda instancia tampoco, pero en la tercera instancia, en la Corte Suprema, en la sentencia viene que todas las lesbianas son promiscuas y que por lo tanto pierde la patria potestad de las menores hijas. Esa sentencia también es algo que debemos de considerar para la hora de la impartición de justicia. ¿Qué queremos, Rafa y Juan Manuel? Que la justicia alternativa sea la cotidiana y que la justicia alternativa de la jurisdiccional sea la alternativa. O sea, lograr que la autoconstrucción de la solución se dé, ¿ok? Y que fomentemos los facilitadores y las facilitadoras a que las personas autoconstruyan su solución. Y debemos de incorporar la perspectiva de género porque el facilitador, cumpliendo con la recomendación número 33 de la CEDAW, tiene que darse cuenta que una de las partes no puede autoconstruir su solución porque tiene una dominación. Estamos hablando de violencia familiar. Y entonces tienes que darle terapia y tener la seguridad de que pueda autoconstruir la solución. Porque si en un momento dado el facilitador, el mediador le pregunta, oiga, ¿usted está de acuerdo? Sí, y baja la cabeza, y sí, y baja la cabeza, y sí, y baja la cabeza. Pues no está de acuerdo, Rafa. ¿Verdad que no, Juan Manuel? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Equilibrar poderes. Entonces, y eso es perspectiva de género, es una parte. Entonces, ¿está en condiciones de autoconstruir la solución? No, está construyendo la solución una de las partes. Ese es el objetivo de la mediación. No. Entonces, en justicia restaurativa son otros parámetros interesantes. Por eso el protocolo tiene que ser orientador de estas normalizaciones de la violencia de género que donde vemos perjudicado. Y además creo que hay un compromiso voy a hablar de los mediadores, de trabajar en la medida de las posibilidades del fomento de la cultura de paz. Y entonces la erradicación de la discriminación simplemente, ¿verdad? O sea, como bandera que deberíamos de tener todas las personas. Entonces, fíjense, si eso lo hacemos, disminuiría mucho el acoso escolar, por ejemplo. Porque el acoso escolar es el reflejo, es el espejo del acoso que tenemos en nuestro hogar, del acoso que tenemos en nuestros medios de comunicación, el acoso que tenemos en la sociedad, que lo permitimos. Entonces, creo que por ahí es importante. No sé qué les parece.
¿Qué te ha parecido a ti como lo más difícil? Es decir, para entender la perspectiva de género, es un tema de educación, es un tema de leyes, es un tema de cultura. Es un tema de, de leyes, de educación, de cultura. Es un tema que me obliga a construir el traje a la medida en cada caso concreto. Okay. Miren, ¿qué pasa con aquella mujer que tiene una relación de pareja en donde ella es totalmente disminuida y que participa en un secuestro? ¿Debería de tener la misma responsabilidad? ¿La misma sanción? Eso nos tenemos que dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa aquella mujer que está totalmente disminuida y que no se da cuenta que están violando a su hija o a su hijo? Y si se da cuenta, está dentro de las drogas, Pero hay un estereotipo de género de que las mujeres tenemos la obligación de luchar por nuestros hijos, pase lo que pase. Lo cual, por favor, esos estereotipos que generalizan, que son tomados por los mediadores, porque están aquí metidos así en todo. Y entonces que en un momento dado empiezas a decir, es que ella debió de haber sacado la leona y luchar por sus hijos. Pues ¿cuál? Si no podía luchar ni por ella misma. Entonces, por eso es construir un traje en la medida, pero fíjense bien, o sea, la perspectiva de género nos tiene que señalar como que por eso el protocolo es importante. Okay. Esta sensibilización y esta atención y este compromiso de las y los facilitadores, ahora sí déjame abarcar toda la justicia alternativa, de erradicación de la discriminación, el análisis interseccional, porque fíjense bien, esta palabra interseccional, cuando las sufragistas lucharon, las mujeres norteamericanas, por los derechos electorales, las mujeres negras decían, ¿y qué nos dejas a nosotras? Porque tú eres mujer, pero yo además soy negra. Yo además, y es interesante. Se puede decir, soy mujer, soy negra y aparte a lo mejor soy lesbiana y a lo mejor aparte tengo una discapacidad. Así es. Ahí son como 4 capas distintas, ¿no? O 4 golpes a la misma persona. Y que tienen que ser analizadas así. Pero fíjate, Nina, entonces yo creo que de entrada es siempre una buena noticia que la Corte ya tenga este protocolo. Posiblemente, y esperemos que algún día tengamos un protocolo nacional para facilitadores de métodos alternos, para poder facilitar procesos de diálogo. Creo yo que diste, o sea, en el clavo en el tema de los mediadores requerimos hacer menos juicio y comprender más, o sea, escuchar, en la comprensión, tratar de entender, ¿no? No es un tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero como que tenemos que empezar a escucharnos de manera diferente, a comprendernos a través de, pues de erradicar el juicio que todos, como dices tú, lo tenemos aquí, en la cabeza, ¿verdad? En la frente, sí. Lo llevamos y tenemos como que aprender a despojarnos de él. Por eso creo que sí es importante pues, que un día trabajemos como gremio en la posible construcción de tal documento, ¿no? No sé qué piensas, como un protocolo para facilitadores. Claro, que en un momento dado sea orientador. Okay, que sea orientador, así como el protocolo es eso, un
un orientador de todos estos conflictos. Entonces, y fíjense bien, la justicia alternativa debe de estar conscientes de que, acuérdense, ya ahorita si hay matrimonio para personas del mismo sexo que está ya regulado, entonces, y vamos a tener conflictos, entonces, ya de esa naturaleza, cada vez, no sé si ya se dieron cuenta que hay un reconocimiento de los derechos electorales del grupo LGBTI con un porcentaje. Incluso el tema de los delitos también electorales, de la violencia de género. Política. Política, ajá, así es. Sí. Hay también reconocimiento de violencia obstétrica. Ok. ¿Se fijan que es impresionante? A mí me encanta el hecho de poder decir cuánto hemos avanzado, cuánto hemos aprendido y cuánto nos falta, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que viene? O sea, dices, lo que nos falta. ¿A dónde ves que se está dirigiendo esto en el mundo? ¿Y hacia dónde ves que México tiene que empezar a voltear también en esa dirección? Yo creo que hay un compromiso muy fuerte fíjense, somos el primer lugar de obesidad infantil. Somos el primer lugar de abuso sexual y de abuso infantil. Algo tenemos que hacer. Eso viene. Entonces, también algo que tenemos que es la autonomía progresiva en temas relacionados con la infancia. Yo acabo de escribir un artículo de la negación, o sea, el alto total del castigo corporal. No sé si vieron que ya hay una legislación a nivel federal de erradicar totalmente el castigo corporal en niñas y niños. Entonces tenemos que hablar del reconocimiento de la autonomía progresiva de los niños y de las niñas en aras de que, por ejemplo, hay un niño que es bueno en matemáticas, pero no es bueno en español. Claro que le tenemos que dar herramientas en español, pero no lo tienes que hacer sufrir. Entonces, y muchas cosas que, perdón por lo que estoy diciendo así de manera tan coloquial, pero el objetivo es reflexionar. Entonces, esto es lo que viene. Esta erradicación total de lograr estas asimetrías de poder para buscar y acercarnos a lo que le llamamos igualdad sustantiva, ¿no? Entonces, ojalá que ya no tengamos necesidad de cuotas de género, entonces del principio igualitario, ojalá que ya no, que sea solo por reconocimiento de méritos, pero nos faltan muchos años, o sea, muchos años para esto. ¿Qué viene, Rafa y Juan Manuel? También tiene que haber cuotas, porque tenemos que irnos poco a poco, en la participación de los consejos de administración en el ámbito privado. ¿Cuántas mujeres hay? ¿Y qué viene? Una lucha clara, y quiero que lo asumirlo, y que creo que los mediadores, los facilitadores tienen que promoverlo, impulsarlo y contribuir a hacer realidad, que es la llamada corresponsabilidad del ámbito doméstico. Entonces, ¿cómo tenemos que educar a nuestros hijos y cómo tenemos que autoeducarnos? Cuando hablamos de corresponsabilidad del ámbito doméstico, es que cambia totalmente, porque yo te ayudo. A ver, Rafa Lobo y Juan Manuel, ustedes son muy buenos porque ayudan en el hogar. Entonces, se fijan cómo esa corresponsabilidad. Entonces, ¿quién va a ser el que va a dirigir el hogar? Pues quien tenga las mejores, hombre o mujer. Entonces, son amos de casa ambos, con esa corresponsabilidad por parte de los hijos y de las hijas. Y entonces, y eso, ¿qué viene?
¿No se fijan cómo cambia totalmente y cómo? Entonces, es porque lo de antes era, y luego nos sale, si antes estábamos muy bien, si yo a pesar de que me daban un par de nalgadas y la chancla voladora, soy muy buena persona, el castigo corporal sí funciona, entonces una nalgadita a tiempo, ¿te fijan? Y ahí avanzamos y retrocedemos. Y entonces, no, porque las mujeres nacen con ese instinto y entonces, por lo tanto, son las que deben de encargarse. Y ahí andas como chiva loca. Y te ayudo. O sea, es tu responsabilidad. Entonces, eso tenemos que hablarlo y tenemos que ser, porque somos el primer lugar de divorcios, somos el primer lugar de cesáreas, hablando de violencia obstétrica. ¿Se fijan cómo estos diagnósticos, estas estadísticas nos deben de ir ayudando? Y ahí va el comercial. ¿Y qué hacemos desde los que asumimos? Y me sumo, porque yo soy maestra del doctorado en métodos alternos. Entonces, los que asumimos este compromiso de que la justicia alternativa, pues tiene que ser impulsada y nos debe de ayudar a este cambio cultural. Y corríjanme ustedes de la autoconstrucción de las soluciones en todos los conflictos. Claro, y por ejemplo, en el caso de Nuevo León, ya los requisitos para ser mediador certificado exigen que las instituciones que preparan o que están autorizadas para preparar mediadores para que puedan certificarse como tales, deben de incluir en su currícula temas ya relacionados con derechos humanos y perspectiva de género. Esto tiene apenas unos pocos años, sí, pero ya se empieza 2013 para acá. Así es. Y bueno, yo sé que eso no es coincidencia, o sea, estamos hablando de Nuevo León, estamos hablando del Poder Judicial, estamos hablando de Mirna García Barrera, como pueden ver amigos, pues una persona que incansable, podemos estar hablando del tema. Mirna, para ir cerrando un poquito este espacio que estamos aquí compartiendo tan a gusto, ¿qué le podrías decir a las personas que ya son mediadores o ya son facilitadores, que les está sonando la campana o nos está sonando la campana con muchas de las cosas que dices? ¿Qué es lo que deben de hacer? ¿A dónde deben de ir a buscar? ¿O en qué se deben de preparar para estar al tanto de estos temas y considerarlos en su diario quehacer, hablando de perspectiva de género? Primeramente, leer estas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y darle una pasadita a los protocolos. Pero ¿saben cuál es lo que yo diría? Así, abran los ojos, visibilicemos. La verdad, ¿cuántas veces nos ha pasado que andas buscando algo y hasta decimos, si fuera víbora ya me hubiera picado? ¿Se acuerdan? Decimos esto, ¿sí? Y no vemos. Veamos estas situaciones de vulnerabilidad, estas situaciones asimétricas. Veamos estas características, en este caso del análisis interseccional. O sea, veamos a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Un ejemplo de ello es, antes decíamos incapacitados, con capacidades diferentes, incapaces, y ahora ¿qué decimos? Persona con discapacidad. Anteponemos la palabra persona. Entonces, visibilicemos. Así, abre los ojos, voltea, saluda a las mujeres y a los hombres. Lenguaje incluyente, lingüísticamente incorrecto. Entonces, eso, veamos estas diferencias y entonces a leer, a prepararnos, a tomar cursos,
Ahora, esto es todo un océano de información y de investigación del conocimiento de la persona, lo que implica la dignidad de la persona, pero las y los facilitadores trabajan con ello, con problemas, con personas, y entonces eso es lo que yo les diría, abran los ojos. Pues, muchas gracias. Mira, como dices, este es un tema para seguir platicando y mejor investigando, leyendo, capacitándonos. Y yo creo que uno no termina, es decir, así como el protocolo fue evolucionando y seguirá seguramente habiendo una cuarta y una quinta, pues que no solo abramos los ojos, pero nos sumerjamos, hagamos como esta especialidad, o sea, cavar profundo en estos temas tan importantes para la solución de conflictos, como dices tú, generar las condiciones desde quien facilita estos encuentros con estas consideraciones que debe de tomar en cuenta. Pues te agradecemos mucho, Mirna, el espacio, como siempre, tu disponibilidad para estar con nosotros. Este ha sido pues un encuentro más de la Gaceta de Paz a través de nuestro programa La Visión de la Mediación con los Lobos, porque recuerden, amigos, el que con lobos anda, a mediar aprende. Muchas gracias, Mirna. Gracias. Como siempre, el tema de la información se me hace fundamental el poder hablar y disertar, y cada vez que escuchamos, y en lo personal, cada vez que escucho a Mirna es aprender mucho sobre un tema que ha sido tabú yo tengo 57 años, desde entonces sí ha sido un viaje, escuchar todos estos cambios se me hace muy importante, y dices, híjole, qué bien escuchar a alguien que está informado, que puede hacer la pregunta, que puede hacer una pregunta inteligente, informada otra vez, y bueno, esa parte de la catedrática, también la investigadora, como un revestimiento, a mí me da mucha tranquilidad poder escuchar estos temas con ella y poder aprender de ella. Fíjate, no son temas sencillos, como dices, porque tenemos una historia, tenemos una serie de creencias de mucho tipo. Es uno de esos temas como a veces medios espinosos, donde muchos no se quieren meter o incluso dan opiniones basadas en eso solamente, en una idea, en una opinión, y el sustento. Y creo que algo que caracteriza también a Mirna Mirna tiene como esa frescura y esa manera de hacerlo más llegadera la información. Tengo que decir que a veces, lamentablemente, algunas personas que fomentan o están impulsando estos temas, a veces lo hacen desde algunos motivos distintos, desde mucho enojo, incluso hasta cierto nivel de agresividad y violencia. Me gusta siempre la frescura, la tranquilidad, la ligereza, sin dejar de perder profundidad en los temas que maneja Mirna. Entonces, para mí Mirna es una persona que nos hace más aproximable un tema que siempre se da para mucha discusión, y que hoy está en la mesa de la discusión nacional desde hace ya algunos años. Habló, entre otras cosas, pues, de las resoluciones que se han dado a nivel internacional, evidentemente el protocolo de la Suprema Corte de Justicia para los juzgadores, utilizar la perspectiva de género en sus resoluciones, y cómo este tema llega a los métodos alternos, en particular a la mediación, a la reconciliación, y quienes nos dedicamos a esto tenemos que estar preparados, porque estos temas cada vez van a ser más, y tenemos que saber, cuando estamos ante una situación que requiere esto, un trato donde tengamos que distinguir y apreciar desde esta perspectiva, pues honrar principios fundamentales como la imparcialidad, la neutralidad del mediador, ¿no? Sí, importantísimo, o sea, muchas cosas, la forma en la, como tú dices, para mí es imitarnos a nuestros, no diría televidentes, sino nuestros internautas, o como diríamos, sí, cibernautas. Cibernautas se acerquen al taller, porque vale la pena, uno, de alguien muy estudiado que conoce; dos, que esté implementándolo en un poder judicial en este país, con mucha seriedad, con mucho estudio; tres, es fundamental para mejorar nuestra práctica profesional. Para mí ha sido un tema muy interesante en los últimos años escucharla, seguirla y estudiar el tema. Y como bien dice Rafael, en esa neutralidad del tema, que pudiera a veces desviarse desde la visión de alguien. Aquí, fíjense, aparte de que es la visión de los lobos, no es la visión de Mirna, que esa parte me hace muy importante, sino es lo que la ley dice, los derechos humanos, o sea, estos fundamentos
y esta neutralidad en la forma de la presentación. Sí. Y para mí esa parte se me hizo muy importante con ella, y yo creo que es algo que tenemos que tener nosotros como facilitadores de procesos de pacificación, desde el tema de la mediación hasta los temas de justicia restaurativa. A mí la verdad me amplió mucho la visión. Tenemos que compartirles que aquí en el estado de Nuevo León, de hace unos pocos años hacia la fecha, se modificó la ley, y en esa modificación de la ley, en los requisitos para los cursos que se imparten para certificarse como mediadores, se les solicita o se nos solicita a las instituciones que estamos acreditadas como tales para preparar personas para estos exámenes, que tenemos que incluir dentro de la currícula de manera obligatoria los temas de perspectiva de género de ya algunos años para acá en Nuevo León, porque es uno de los temas que se aborda en la certificación. Y en esos encuentros que hemos tenido con Mirna, a la cual conocemos de muchos años, la verdad a mí me amplió el horizonte, me ayudó a irme formando un criterio a través de la información y la manera como tiene muy peculiarmente ella de presentar las cosas. La verdad recomendamos mucho, busquen la información en nuestras redes sociales o en la página de Facebook de ARCO. El 8 de marzo inicia el curso de mediación con perspectiva de género, y este es un tema que va de forma transversal, al cual los mediadores o los que facilitamos procesos de solución de conflictos tenemos que estar muy al tanto. Bueno, las ligas también de Mirna también, para que la sigan, ya que es una persona que, por ejemplo, ella entró con el tema de las TICs también aquí, del tema informativo en el Poder Judicial, y rápidamente a través del estudio se convirtió en una líder en ese sentido, y anduvo viajando como ahora viaja con el tema de identidad de género en todo el país. Nos la hemos topado en infinidad de aeropuertos, en infinidad de poderes judiciales o procuradurías, impartiendo ella cátedra y conferencias al respecto. Entonces vale la pena mucho que la sigamos, que sigamos aprendiendo de ella y nos estemos dando cuenta qué es lo que está sucediendo con esto para mejorar nuestra actividad profesional. Pues amigos, les pedimos que nos escriban qué les pareció el programa, la intervención de Mirna, si tienen dudas, cuáles son sus propias ideas, qué piensan, por qué creen que es un tema o no importante, si es algo que debemos de seguir trabajando y platicando, y si también les interesa el tema de capacitarse directamente con ella, pues es una buena posibilidad en un tiempo muy accesible a través de estas plataformas, desde la comodidad de su computadora donde ustedes se encuentren, puedan tener acceso a esta información. Pues sí, atentos, y como les decía, seguir a Mirna se me hace importante, seguirnos actualizando sobre estos temas que son, que rompen esquemas anteriores, pero que hay que considerarlos y aplicarlos en nuestra práctica profesional. Entonces, pues es un gusto saludarlos. Escríbanse algún tema adicional que quieran que se toque con ella para buscar en un momento un segundo programa que creo que alcanza para eso y mucho más. Sí. Pero ya sobre cuestiones muy puntuales o específicas, más que preguntas para ella sobre algún tema que quisieran que abordáramos sobre el tema de identidad de género. Pues muy bien amigos, este ha sido un capítulo más aquí en la Gaceta de Paz, de la visión de la mediación con los lobos, porque el que con lobos anda, a mediar aprende.